Hola, niños. Buenos días. El día de hoy, miércoles 9 de junio del 2021, nos toca ver tres asignaturas. La primera de ellas es español. Y bueno, el día de hoy iniciamos una nueva práctica social del lenguaje, que es la número 13 del bloque número 5. Para esto, pues vamos a utilizar los audios que me hicieron favor las mamás de mandar. Vázquez Santiago José Manuel, Alison Zoe y Manuel Alejandro. Si no les envío el audio, es que la mami no me lo mandó y entonces, pues obviamente lo tenemos que hacer nosotros solitos. Tenemos que leer estas actividades de nuestro libro de lecturas. Bueno, pues entramos a lo que es la práctica social del lenguaje 13, que es conocer datos biográficos de un autor de la literatura infantil o juvenil. ¿Qué es esto? Bueno, pues todos los autores, todos los libros que tenemos tienen un autor y ese autor a veces solamente se dedica a los jóvenes, a los niños o a los adolescentes. Y pues a lo mejor ya estando adultos vuelves a leer ese libro y dices, ok, no me gusta tanto. A lo mejor ya no lo veo de esa forma porque lógicamente pues tienes una perspectiva más amplia. Pero a lo que se refiere a en esta práctica social del lenguaje, aparte de leer este tipo de autores, es buscar su biografía y saber qué es una biografía, cómo se redacta una biografía de un autor que a nosotros nos guste muchísimo. Por ejemplo, cuando subimos lo de los libros, una de sus compañeras me llamó mucho la atención. Bueno, de hecho fueron dos, porque ustedes saben que a mí me gusta mucho la historia, y ellos decían o hablaban acerca de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Uno de manera muy especial, que era Manuel Alejandro, me acuerdo, que me habló de pues esta parte de los nazis y de cómo pues se veían este tipo de libros. Y la otra fue Hania, me acuerdo que mencionó el diario de Ana Frank. Bueno, pues en el diario de Ana Frank es uno de los libros que en la literatura juvenil se considera muchísimo. Ustedes, inclusive va a haber gente que lo va a tener que leer sí o sí en secundaria por el tipo de temas que trata, por el cómo ustedes se ven reflejados, porque ella entra a este aislamiento siendo una niña y pasa su adolescencia hasta los 15 años que pues lamentablemente los encuentran y va relatando su crecimiento a través de Kitty, de su diario. Y en la biografía de Ana Frank, que es a la que voy a tomar como base, pues se narran los acontecimientos importantes de su vida. Ella es una niña que nace en Holanda y pues lamentablemente le toca un día posterior a su cumpleaños encerrarse porque ella tenía una religión que para en ese momento los alemanes nazis no era una buena religión y los consideraban seres inferiores. Ella era judía y pues a raíz de esto se tuvo que ir a la fábrica, una fábrica me parece que donde vivía el papá, donde trabajaba el papá y ahí les hicieron un pequeño ático en donde los escondieron por aproximadamente 5 años. Y dentro del diario se va pues dando la biografía de Ana, pero al final pues te dice qué fue lo que pasó con Ana Frank
después de que llega la Gestapo, que en ese momento era la policía alemana, que agarraba y pues se llevaba a los judíos. A ellos los agarran y pues tienen que leer el libro para saber qué es lo que pasa. En la biografía dice, es un texto en el cual se narran los acontecimientos más importantes de la vida de una persona, que en este caso les estoy comentando de Ana Frank. ¿Cuándo y dónde nació? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué actividades importantes ha realizado? ¿Y qué aportaciones ha hecho? Si esa persona ya falleció, se incluye la fecha de este hecho. Bueno, pues ya vimos dónde nació. ¿Cuándo nació? Fue en los años 30, no me acuerdo bien la fecha, porque ella se encierra en el 42 y la toman prisionera en el 45 o 46, no me acuerdo. En el 45 creo que fueron solo unos meses antes de que pues se derrocara el Tercer Reich. Y eh, ¿a qué actividades importantes ha realizado? Pues ella se toma como una de las tantas niñas judías que tuvieron que pasar por este tipo de cosas. La situación es que ella deja este diario y el papá al regresar se encuentra que es lo único que le queda de su familia, el diario de de su pequeña hija, y él lo hace llevar a una imprenta en donde pues lo empiezan a vender. Y es importante esta pequeña porque ella relata pues en ese momento lo que vivían las familias judías, que fueron tanto escondidas como aquellas que fueron encarceladas. Y fue pues una representante de ese hecho. Y esta persona sí fallece pues de una forma muy trágica y la fecha exacta no me acuerdo, ahorita voy por mi libro para decirles cómo, dónde y qué fue lo que pasó. ¿Sale? Para esto vamos a leer el de Canto Florido de la página 67, Hipopótamos Enanos de la página 64 y Pera Verde. Bueno, esta es la de los hipopótamos enanos de Juan Pablo Villalobos, los hipopótamos enanos de Liberia. Y entonces, cuando nosotros estemos contestando las preguntas que nos menciona aquí la guía, ok, las preguntas que nos menciona la guía, perdón, es que les digo que se me va la luz de repente y me quedo en pausa y luego otra vez regresa y entonces que es la página 64, dice cómo se llama el autor de cada cuento. Entonces aquí ya tenemos el primero, que es Juan Pablo Villalobos. ¿Qué nacionalidad es? Eso lo tenemos que buscar nosotros en Google y ¿qué les gustaría saber de su vida? A mí, por ejemplo, pues me llama mucho la atención esto de los hipopótamos enanos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hace ese, ese cuento? Tienen que leerlo, está muy bueno. Y nos dice que de la página 59 también, Espera Verde, de Elías Nandino, y nos habla también de la página 69
Ay, ¿dónde está? Espérenme. Es la página 59, Pera Verde, Los hipopótamos enanos y Canto Florido. Página 67, ya me había pasado. Aquí está Canto Florido. Y aquí no tenemos autor. ¿Ya se dieron cuenta? Dice anónimo. Entonces, no es que no nos sirva, simple y sencillamente ponemos autor anónimo, ¿vale? Con estos vamos a contestar o vamos nosotros a contestar nuestras preguntas. Ay, chicos, ando un poco distraída porque mi pobrecita computadora ya está finalizando, la pobre. Dice, ya déjame en paz. Bueno, ¿cómo se llama el autor de cada cuento? ¿Qué nacionalidad tienen? Esto lo vamos a googlear. ¿Y qué te gustaría saber de su vida? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Leer. Y como les había comentado, ya fui por mi libro. Miren, aquí está. El diario de Ana Frank. Y pues Ana muere en marzo de 1945. No se sabe qué día, no se sabe si la asesinaron, no se sabe qué fue lo que pasó en ese momento, solamente que fue en marzo de 1945, porque pues una persona que sobrevivió de ese campo de concentración a donde la llevaron, pues le dijo al papá que había sido en marzo. Y si ustedes lo pueden leer, si lo tienen en casa, se llama así, El diario de Ana Frank. Está la versión corta para ustedes que son pequeñitos. Y en serio, como dato, yo lo leí como unas 10 veces, más o menos, porque me enamoré, simple y sencillamente me enamoré de ese libro. La primera vez que lo leí, yo tenía más o menos su edad, y este libro al final me hizo sentir que perdí a una amiga o a una hermana por el cómo te va llevando la historia, por cómo te va dando los detalles de cada aspecto de su vida. Entonces, pues si lo pueden leer, háganlo, muchachos. De verdad les va a encantar. Y dice, fracciones como partes de una colección. ¿Se acuerdan lo que vimos el día de ayer de cómo resolverlo? Bueno, pues ahora lo vamos a poner en práctica. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos que dividir por el numerador y multiplicar por el denominador? Entonces, si yo me baso en eso, lo voy a hacer muy fácil y se me va a hacer rápido. Dice, con ello realizarás la consigna 66 de las páginas 122 y 123. Pon atención al video de la sección para saber más. Si ustedes todavía no le entienden a la maestra, usted explica bien raro. Se van aquí a que dice qué fracción es del programa de Aprende en Casa, le dan clic y ahí les van a explicar de una forma diferente el cómo tienen que realizar esta actividad, ¿vale? Y aquí nos dice, en un grupo de cuarto grado compraron rosas y claveles para obsequiarlos el 10 de mayo, de acuerdo con la ilustración, ¿qué fracción del total de flores son claveles? Y aquí nos dice 1, 2, 3, 4, 5. Y acá nos da que son rosas. Y si nosotros nos damos cuenta es 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que solamente uno de 4 es clavel.
Ya ahí tienen la respuesta. 1 de 4. ¿Cuánto es en fracción, chicos? Está muy sencillito. En la otra dice, Juan está completando su álbum de animales acuáticos, felinos y aves. La siguiente ilustración representa las estampas que tiene repetidas. ¿Qué fracción del total de estampas repetidas corresponde a cada grupo? Y aquí les dan las estampas que él maneja, cuál es la fracción que le corresponde, y así en la tabla que es la número 3, el problema número 3 también, ¿vale? Entonces, aquí está sencillito. Y bueno, pues en ciencias naturales vamos a contestar los efectos del calor. Vamos para esto a hacer un cuestionario. En el cuestionario de aquí abajo le vamos a poner como título los efectos del calor en los materiales y los vamos a buscar de la página 114 a la página 119 de nuestro libro. Y la primera pregunta es, ¿cómo aprendieron nuestros antepasados a producir fuego? ¿En qué año comenzó el hombre a extraer metales de los minerales? ¿Por qué se inició la revolución industrial? ¿Para qué más sirve el calor? ¿Qué se inventó en la revolución industrial que apoyaba en las fábricas? ¿Qué tipo de tren se inventó en la revolución industrial? ¿Qué es la dilatación del calor? Y menciona un objeto común que funciona con la dilatación debido al calor. Están sencillos. Si ustedes buscan, de hecho, algunas frases vienen tal cual para que lo puedan realizar fácilmente en casa. Y bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.